bienvenidos al maravilloso mundo del sistema respiratorio. Mi nombre es Ilsen Grijalva, soy médico y docente de fisiología. Empezaremos hablando un poco de la anatomía del pulmón para conocer la mecánica de la respiración y posteriormente el intercambio y transporte de gases en sangre. Veremos cómo el aire entra y sale del pulmón. Obviamente, una de las principales funciones del aparato respiratorio es captar oxígeno para que podamos realizar el metabolismo oxidativo y eliminar después el dióxido de carbono que producimos. De cualquier manera, también hablaremos del importante papel del aparato respiratorio en la regulación del pH y recordaremos que dado que inhalamos tantos litros de aire al día, unos 10.000 litros, nuestros pulmones tienen una superficie tan amplia, siendo una zona de especial preocupación para nuestro sistema inmunitario. Por ello, el aparato respiratorio va a utilizar cierta estrategia para protegerse de los patógenos. Esto es algo en lo que no vamos a centrarnos, pero tener en mente que es un factor importante que el aparato respiratorio debe tener en cuenta. Vamos a ver muchas similitudes entre el aparato respiratorio y el cardiovascular, porque hablaremos de flujo, de gradiente de presión y de la importancia de la amplitud de esos gradientes de presión, así como de la importancia de la resistencia, la cual va a estar relacionada con el radio y va a determinar una diferencia enorme entre la resistencia y lo que son los gradientes de presión. Veamos de forma muy resumida la anatomía del aparato respiratorio. Empezaremos con la nariz y la boca, por donde el aire entra en el cuerpo. Luego pasa por la tráquea, que es un tubo que está rodeado por anillos cartilaginosos. La tráquea se divide en bronquios, que también están rodeados de cartílago y que siguen dividiéndose cada vez más hasta que llegamos a la zona respiratoria del pulmón, de la que hablaremos posteriormente. Tener en cuenta que vamos a hablar del diafragma, que está situado bajo los pulmones y que es un músculo esquelético. Vamos a hablar del aparato respiratorio dividiéndolo en dos zonas. Una, la zona de conducción, que contiene unos 150 mililitros de aire. Como su propio nombre indica, una de sus funciones es llevar el aire a la parte de los pulmones que se encarga de intercambiar gases con la sangre. Este va a ser ciertamente uno de los papeles de la zona de conducción del aparato respiratorio: distribuir aire hacia el resto del pulmón. La zona de conducción va también a calentar y humedecer el aire y también va a tener un papel fundamental en la limpieza del aire. Esto nos trae nuevamente a la idea de que el pulmón tiene que preocuparse por todos esos litros y litros de aire que introduce. La zona de conducción va a limpiar el aire usando lo que llamamos transporte mucociliar, que es cuando algunas células que tapizan la zona de conducción, la tráquea y los bronquios, producen el moco que atrapa los desechos. Y luego otras células que tienen cilios toman ese moco que contiene los desechos y lo desplazan hacia la entrada del aparato respiratorio. Este es el sistema de transporte mucociliar, en el que tenemos moco y cilios que trabajan juntos para eliminar sustancias particulares y patógenos. El otro aspecto del sistema de conducción es que en particular los bronquios, de forma muy parecida a las arterias, controlan el flujo a lo largo del sistema respiratorio mediante cambios en su diámetro. Los bronquiolos están también rodeados de músculo liso que va a ayudar a determinar la facilidad con la que el aire entra en el pulmón, cambiando el grado de concentración o relajación de este músculo liso. Esas son pues las funciones de las zonas de conducción de este sistema. El mayor volumen va a estar en la zona respiratoria y va a ser de unos 3 litros, más o menos en reposo. Ahí es donde se produce el intercambio de gases. Esta zona está compuesta de alvéolos, los cuales tienen un epitelio muy fino que permite la difusión de gases entre los alvéolos y los capilares que van a recibir y eliminar gases. Hablemos un poco más sobre la estructura de los alvéolos. En este diagrama tenemos 3 sacos alveolares que son estructuras esféricas compuestas de esferas más pequeñas que conforman los alvéolos.
Así pues, el saco alveolar se compone de muchos alvéolos diferentes y la cara interna de estos alvéolos es lo que está en contacto con el aire. También podés ver que la superficie externa está cubierta de capilares. La cara interna de los alvéolos ocupa una gran superficie. Hay unos 70 metros cuadrados en los pulmones, lo que obviamente permite mucho intercambio de gases, dado que hay mucha superficie de contacto. Esta superficie está compuesta en su mayor parte por células tipo 1 que forman la superficie de los alvéolos que está en contacto con el aire. Estas células son muy planas y delgadas y son células epiteliales de los alvéolos. Así que el aire no tiene que recorrer mucha distancia para atravesar las células tipo 1. Entre las células tipo 1 habrá células tipo 2 que están allí como células madre y como productoras de surfactante. Hablaremos posteriormente del surfactante. Podéis ver este fino epitelio y muchos capilares por otro lado para intercambiar el gas entre el aire y la sangre. Vamos a hablar ahora un poco más de la ventilación, de cómo introducimos y expulsamos el aire de los pulmones. También va a ser muy importante que recordemos que la forma en que introducimos aire en los pulmones se llama respiración por presión negativa. Básicamente lo que vamos a hacer es tomar el diafragma, que es un músculo en forma de cúpula, y contraerlo. Es un músculo esquelético y si lo contraemos se va a cortar y aplanar. A medida que se aplana hace que la pared torácica se expanda. La expansión de la pared torácica va a bajar la presión en los pulmones. Así tenemos presión negativa en los pulmones, lo que quiere decir que el aire va a entrar en ellos. Por ende, el diafragma va a ser muy importante cuando hacemos actividades normales como sentarnos a ver esta conferencia mientras estamos en reposo. Contraemos el diafragma para inspirar y relajamos para expirar. Por ejemplo, al hacer ejercicio, necesitamos respirar más profundamente y también más rápido. Entonces usamos músculos de la caja torácica que van a levantar las costillas más o menos como el asa de un cubo. Las levantamos y así aumenta de nuevo el volumen de los pulmones. También cuando queremos expirar rápido usamos muchos otros músculos de la pared torácica, así como del abdomen. Dependiendo del tipo de respiración que hagamos, podemos usar más músculos, pero muy a menudo en la respiración normal, en reposo, utilizamos principalmente el diafragma. La otra cosa a tener en cuenta, y hablaremos mucho sobre ello, es la razón por la que podemos simplemente relajar el diafragma y todo se comprime. La caja torácica se vuelve más pequeña. Esto es debido al retroceso elástico del pulmón, que hace que el pulmón se vuelva más pequeño, lo que ayuda en este proceso pasivo de expiración. En relación a los volúmenes pulmonares, el volumen tidal o corriente va a ser la cantidad de aire que estamos respirando adentro hacia afuera durante una respiración normal en reposo, el cual representa aproximadamente medio litro. Así que aquí hay un gráfico de diferentes volúmenes pulmonares en donde el paciente respira normalmente. Tenemos el volumen de reserva inspiratoria, que se refiere al volumen extra de aire que se puede añadir a los pulmones por encima de su volumen corriente normal. El volumen de reserva expiratorio es aquel donde se puede hacer una expiración normal y luego exhalar aún más. Los valores de estos volúmenes son fáciles de medir por un espirómetro portátil, ya que son importantes para detectar las enfermedades obstructivas o restrictivas. Ahora, una vez que haya eliminado por completo todo el aire de sus pulmones, usted todavía tiene aire en el pulmón. De lo contrario, este colapsaría, lo que es muy difícil de superar debido a la tensión superficial del agua. Así que el aire que queda en el pulmón, que es perfectamente normal y muy importante, se llama volumen residual. La suma de dos o más volúmenes se conoce como capacidad. Si suma el volumen corriente y el volumen de reserva inspiratoria, hablaremos de la capacidad inspiratoria. Y muy importante es la capacidad vital. Esto es, si usted toma una respiración completa para que sus pulmones estén completamente llenos y luego exhala todo ese aire lo más que pueda, así que eso es la capacidad que usted puede utilizar excluyendo el volumen residual. Luego también puede determinar la capacidad pulmonar total, lo que sería la capacidad vital más el volumen residual.
Como se puede imaginar, el volumen residual va a ser difícil de medir. Es posible medirlo, pero no se puede con un pequeño espirómetro de mano, porque el espirómetro está midiendo el aire que entra y sale de los pulmones, y el volumen residual no sale de sus pulmones. También podemos mirar la capacidad residual funcional, que es básicamente el volumen que queda en el pulmón una vez que exhalamos en una respiración normal. Pero antes de seguir adelante, solo quiero señalar que estos valores, como hemos mencionado ya, van a cambiar con ciertas enfermedades respiratorias. Por ejemplo, en las enfermedades obstructivas, es difícil expirar y los pacientes terminan teniendo más aire en sus pulmones una vez que han exhalado, lo que aumenta el volumen residual. En las enfermedades restrictivas, disminuye la capacidad pulmonar total. Ahora vamos a hablar de estos dos tipos de enfermedades pulmonares. Enfermedades obstructivas frente a las enfermedades restrictivas. Es importante comprender esto, ya que realmente son útiles en el conocimiento de las funciones normales del pulmón al compararlo con lo que ocurre en estas enfermedades. Una enfermedad obstructiva significa que es difícil de vencer y que el volumen residual puede aumentar. Ejemplo de esto, el asma, donde hay inflamación y contracción del músculo liso en las vías aéreas, lo que aumenta la resistencia. Otro ejemplo va a ser la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, donde destacamos la bronquitis crónica, donde usted va a tener una gran cantidad de moco en las vías respiratorias, y el enfisema. O puede tener ambas, donde se destruyen los alvéolos y muchas veces eso es debido a pérdida de la elasticidad, principalmente del retroceso elástico al expirar, y luego también se puede obtener un colapso de las vías aéreas pequeñas. Es importante tomar en cuenta que cuando inhalamos, abrimos y estiramos esas vías respiratorias, incluso si están colapsadas. De esa manera usted puede tener este proceso que en realidad no afecta mucho en la inspiración, pero sí la exhalación, porque es un proceso de compresión y hay que exprimir el aire para sacarlo rápidamente. En las enfermedades restrictivas, los pulmones no se pueden expandir por alguna razón y la capacidad pulmonar total disminuye. Ejemplo, la fibrosis quística, donde se agrega tejido conectivo y los pulmones no son tan distensibles. También podemos mencionar la escoliosis, en la cual se tiene una curvatura de la columna vertebral que literalmente va a impedir que la pared del pecho se expanda. Tomando en cuenta estas enfermedades, destacamos la compliancia pulmonar, definida como el cambio de volumen pulmonar que va a ocurrir cuando se cambia la presión transpulmonar. Así que usted puede pensar en ello como si se aplica una cierta cantidad de fuerza básicamente para abrir el pulmón. Pero ¿cuánto abrir? ¿Cuánto debemos de aumentar de volumen? Vamos a considerar un pulmón normal, que es la línea azul, donde se aplica una cierta presión que abre el pulmón y que continúa en una forma bastante lineal hasta llegar a crear una meseta, donde tenemos un volumen pulmonar muy alto, indicando que su pulmón está lleno. Y aunque se aplique más presión, no va a llenarse más porque hemos alcanzado su capacidad. Por ende, la complianza hace referencia a la distensibilidad o la facilidad con que se abre el pulmón. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que la complianza es inversamente proporcional al retroceso elástico. Si aumenta la complianza, el retroceso disminuye. Si tenemos un aumento de la complianza, como en esta curva verde, se puede ver con solo aplicar una pequeña cantidad de presión, recibimos volúmenes pulmonares enormes. Pero si tenemos mayor complianza, significa que el retroceso se ha reducido. En el enfisema, por ejemplo, cuando el tejido elástico ha sido destruido, no significa nada bueno, ya que es fácil llenar el pulmón, pero el problema es que necesitamos tejido elástico para realizar la función de retroceso y hacer que el aire salga. Como sucede con una bolsa de papel, donde es fácil llenarla de aire, pero sacar ese aire es más difícil. Vamos a hablar de la otra situación donde hemos disminuido la complianza, lo que significa que estamos aplicando un montón de presión y nuestros volúmenes pulmonares no están aumentando mucho. Podemos decir que nuestros pulmones se están estirando en la forma que deberían. Así que hemos reducido la complianza, pero eso significa que hemos aumentado el retroceso, de modo que va a ser fácil sacar el aire. Un ejemplo extremo de esto sería un globo, donde va a ejercer mucha presión para llenarlo, especialmente en comparación con la bolsa de papel. Pero luego, cuando suelte el aire, se va a venir corriendo hacia afuera
porque tenía un montón de retroceso elástico. Otro factor es el surfactante, que reduce la tensión superficial del agua, de manera que cada vez que respiramos, ya que estamos expandiendo el pulmón, tenemos que luchar o combatir la tensión superficial del agua. Vamos a tener que superar esa fuerza. Y entonces el surfactante reduce la tensión superficial, de manera que no se requiera mucha fuerza para abrir el pulmón. En algunos bebés prematuros no hay agente tensoactivo y pueden morir de agotamiento al tratar de respirar. No debemos olvidar que los alvéolos no son del mismo tamaño y que debemos preocuparnos por la presión. A partir de este enunciado aplicamos la ley de Laplace, que dice que la presión en los alvéolos va a ser igual a 2 veces la tensión sobre el radio. Eso significa que si tenemos la misma tensión superficial en 2 alvéolos de diferente tamaño, vamos a tener una diferencia de presión, lo que significa que los alvéolos más pequeños, que tienen el radio menor, tendrían una presión más alta y que el aire fluiría desde los pequeños a los grandes alvéolos, que no es la dirección que queremos que el aire fluya. Así, lo sorprendente del surfactante es que reduce preferencialmente la tensión superficial en los alvéolos más pequeños, para que los pequeños alvéolos y los grandes alvéolos tengan la misma presión a pesar de que el radio es diferente. Ahora vamos a hablar de los cambios de presión y resistencia. Para empezar, tenemos que volver a la anatomía del sistema respiratorio, donde dijimos que vamos a tener en nuestros pulmones la cavidad torácica. Y hemos estado hablando de cómo si la pared torácica se expande, los pulmones también se van a expandir, porque tenemos el saco pleural, donde la capa interna de la pleura está unida al pulmón y la externa a la pared torácica. Y en medio tenemos ese fluido. Como por ejemplo, cuando tenemos 2 placas de vidrio y si pones agua entre ellos, seremos capaces de deslizar a lo largo de uno al otro muy fácilmente. Pero para separarlas ya se pone más difícil. Para que no exista fricción entre los pulmones y la pared torácica, entonces está ese fluido. Ahora podemos considerar la presión en el saco pleural. Así que tenemos un par de cosas marcadas aquí, donde tenemos la presión atmosférica, que vamos a suponer que es simplemente 0. Sabemos que realmente es igual a 760 milímetros de mercurio, pero para facilidad de cálculo vamos a poner 0. Recuerda que incluso en reposo tenemos 2 fuerzas opuestas. Sabemos que tenemos el retroceso del pulmón y luego la pared torácica también tiene su propio retroceso porque desea ampliarse. Eso significa que en el espacio pleural tenemos 2 fuerzas opuestas, que en este diagrama lo vamos a ver. Ambos tienen una presión de 0 y por lo tanto eso va a significar que la presión intrapleural va a ser negativa en esta situación, debido a que tienen 2 fuerzas de tracción sobre el mismo en direcciones opuestas. Entonces podemos decir que la diferencia en la presión alveolar y la presión intrapleural va a ser lo que determina el volumen pulmonar. Es importante destacar que para que el pulmón permanezca abierto, la presión intrapleural necesita ser menor que la presión alveolar. Si se iguala, el aire entra al saco pleural, haciendo que la presión intrapleural se iguale a 0, lo que es igual a la presión alveolar. Usted tiene el aire en ese saco pleural, lo que puede provocar el colapso del pulmón. Importante también es la ventilación y perfusión, donde debe haber una relación entre ambos para que podamos realizar los procesos respiratorios. Para terminar, solo queda resaltar que para el transporte de gas necesitamos una proteína que es la hemoglobina, y la hemoglobina va a permitir que se pueda transportar oxígeno hacia los diferentes tejidos y podamos eliminar dióxido de carbono por medio de la vía aérea. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima conferencia sobre reproductor.